Bienvenidos a Entre Sombras. Este es un espacio donde el terror literario cobra vida, donde las sombras se entrelazan con las palabras para tejer historias que despiertan nuestros miedos más profundos. En esta primera temporada nos sumergiremos en el oscuro universo de Howard Phillips Lovecraft, un visionario cuya pluma trascendió los límites de lo convencional para adentrarse en los abismos del horror cósmico. Lovecraft, conocido por su maestría en la creación de atmósferas claustrofóbicas y la construcción de mitologías inquietantes, se erigió como un pionero en el género del terror. Su legado, marcado por relatos como El llamado de Cthulhu, Las sombras sobre Innsmouth y En las montañas de la locura, trajo consigo un nuevo enfoque del horror, alejándose de lo sobrenatural convencional para sumergirse en la vastedad del cosmos y en la insignificancia humana frente a fuerzas incomprensibles. Adentrarse en la vida de Lovecraft es adentrarse en un laberinto de contradicciones y oscuridades. Su infancia, marcada por la soledad y la enfermedad, así como sus conflictos personales, moldearon la atmósfera de sus narrativas. Su visión del mundo, plagada de miedo a lo desconocido y a lo insondable, se reflejó de manera magistral en sus escritos, dejando una huella imborrable en la historia de la literatura del terror. Así que, bienvenidos, y aquí empezamos esta inquietante historia. Acto 1. Infancia entre sombras. La infancia de Lovecraft se desplegó entre sombras, marcada por la siniestra partida de su padre, arrastrado hacia la penumbra de un centro psiquiátrico, víctima de una paresia paralizante, una impronta oscura de la esclerosis múltiple y la desolación de una neurosífilis terminal. Sarah Susan Phillips, su madre, una puritana ultraconservadora, se erigió como un enigma tenebroso en su vida. Sarah, carente de ternura, le negaba el alivio de cualquier afecto, gestando un lado distorsionado que muchos señalan como raíz de la peculiaridad que marcaría al escritor. Lo arropó en un exceso de protección delirante, envolviéndolo en una burbuja asfixiante, como si fuese su única posesión en el mundo. Este férreo control lo privó de la habilidad para relacionarse, forjando un Lovecraft errante entre las sombras, buscando refugio en la soledad para liberar su imaginación reprimida. Sin embargo, halló un respiro en la figura de su abuelo, Wyville Van Buren Phillips, con quien compartió lecturas en una complicidad única. Fascinado por obras clásicas como Las Mil y Una Noches, La Ilíada y La Odisea, Lovecraft ancló sus raíces en la mitología, erigiendo altares a deidades olvidadas como Artemisa, Apolo y Saturno. Como todo un niño prodigio, a los 2 años devoraba poesía y a los 6 ya trazaba sus propias historias. En su adolescencia, la agencia de detectives de Providence y sus primeros relatos marcaron su camino, desvelando su pasión por el género policíaco. La desgarradora pérdida de su abuelo sumergió al joven en la oscuridad, tentado por el abismo del suicidio, hasta que la curiosidad intelectual emergió como un faro en su turbulento sendero. Vivió como un ermitaño entre 1903 y 1908, devorado por la escritura poética y distanciado del mundo, salvo por el contacto con su madre y sus tías. Sin embargo, su voz se alzó en un desafío contra la insípida narrativa romántica, desencadenando un enfrentamiento acalorado que atrajo la mirada de Edward F. Das, presidente de la United Amateur Press Association, abriendo así las puertas hacia su ascenso en 1914. En 1917, respondiendo al clamor de amigos, regresó al mundo de la ficción con la historia de La tumba y Dagon. Sus pasos resonaron en las sombras, trazando el sendero de un destino marcado por el horror literario.
Acto 2. Su estilo literario. El estilo de Lovecraft se distingue por su solemnidad, desprovisto de ironía, a diferencia de otros maestros del terror, como M.R. James. Lovecraft construía atmósferas desde el primer momento, contrastando con la progresión gradual de James. Su maestría residía en el tono. Utilizaba adjetivos y palabras complejas, tejiendo una narrativa detallada y pausada. A través de un léxico específico como atávico, luminoso y arcano, iba predisponiendo al lector hacia la atmósfera de sus relatos. Narrando la perspectiva de un erudito en un inglés arcaico, Lovecraft establecía un ambiente acorde a su singularidad, llegando al extremo de inventar una bibliografía ficticia de gremorios en latín, árabe y hebreo, como el Necronomicon de Abdul Hazlet y de Vermis Mysteries, entre otros. Su uso de la primera persona fusionaba lector y protagonista, sumergiendo al último en una existencia distante de la sociedad, carente de vida ordinaria o placeres mundanos. Esta técnica permitía al lector asimilar la psique atormentada del personaje, intensificando el horror. Aunque detallaba minuciosamente todo, evitaba describir directamente al monstruo, dejándolo en un plano abstracto más amenazante. Lovecraft esparcía sensaciones indefinibles para generar inseguridad, desordenando la realidad espacio-temporal con un tono ritualista, pero desprovisto de connotaciones religiosas debido a su ateísmo consciente. Stephen King destacaba que Lovecraft situaba sus relatos de terror en la cotidianidad de la época, principalmente en las décadas de 1920 y 1930. Lo aterrador surgía de la vida ordinaria, sumergiendo a los protagonistas en lo desconocido, fusionando referencias al pasado de manera casi vintage. Este enfoque añadía un matiz inquietante al entrelazar lo espeluznante con lo mundano. Acto 3. Influencias. Las pesadillas que atormentaban a Lovecraft se entrelazaron con su obra, una ventana directa a su inconsciente, donde el simbolismo teñía su continua popularidad. Inmerso en sus intereses, el influjo de Edgar Allan Poe marcó sus primeras historias, entretejiendo atmósferas macabras y temores latentes al acecho en la oscuridad. El descubrimiento de las narrativas de Edward Plunkett y Lord Dunsany elevó su literatura a un plano inexplorado, desatando una serie de fantasías arraigadas en la tierra de los sueños. Sin embargo, fue la influencia de los relatos de Arthur Machen lo que, a partir de 1923, condujo a Lovecraft hacia su propia esencia, sumergiéndolo en las narrativas sobre la pervivencia del antiguo mal y las creencias místicas en misterios ocultos tras la realidad. En un giro sorprendente, una fuente insólita inspiró su obra: los avances científicos en biología, astronomía, geología y física, relegando al ser humano a la insignificancia en un universo mecánico y materialista. Estos conceptos, semillas del movimiento cosmicismo, alimentaron el ateísmo de Lovecraft, otorgándole motivos contundentes para cuestionar el papel del hombre como un mero punto minúsculo en la vastedad infinita del cosmos. Acto 4. El legado perturbador. El legado perturbador de Lovecraft se alza como una sombra etérea que se desliza entre los rincones más oscuros de la literatura. Su influencia, como un eco ancestral, impregna las mentes creativas, las películas y las páginas de innumerables escritores. El mito de Cthulhu y sus entidades cósmicas se erigen como íconos del terror,
penetrando las fibras más sensibles de quienes se aventuran a explorar lo prohibido y lo inquietante. Sus relatos, como antiguos grimorios, despiertan temores ancestrales y desafían la comprensión de la realidad, recordándonos que en los abismos de la imaginación yacen verdades inquietantes y un poder indomable. La herencia literaria de Lovecraft se convierte en un eco siniestro que se extiende más allá de su tiempo, nutriendo las pesadillas y los sueños de quienes se sumergen en sus páginas. Su escritura, una amalgama de mitología, ciencia ficción y horror, se convierte en un legado inquietante que desafía los cimientos de lo conocido, invitando a la exploración de un universo donde la fragilidad humana se enfrenta a entidades ancestrales y a lo desconocido. Su sombra persiste como una advertencia silenciosa, susurrando verdades inquietantes sobre la insignificancia de la humanidad en el vasto cosmos. Al explorar los recovecos de la vida de Lovecraft en este primer capítulo, nos hemos sumergido en un viaje a través de la oscuridad que marcó su existencia y dio forma a su legado. En Entre Sombras, continuaremos navegando por las aguas turbias de la literatura del terror, desenterrando secretos oscuros y adentrándonos en los confines del miedo. Prepárense para más capítulos donde las sombras se entretejen con las palabras, porque en este espacio el terror literario cobra vida y el legado de Lovecraft es solo el comienzo de nuestro escalofriante viaje. En el siguiente capítulo nos adentraremos en una de sus más reconocidas y tenebrosas obras, El llamado de Cthulhu. Hasta la próxima, valientes oyentes, y recuerden siempre mirar detrás de ustedes.